Entonces reanudamos el taller sobre indicadores jurídicos. Debo anunciaros que antes lo empezaba a comentar, que por razones de transporte ha habido un cambio con la tarde. Y por lo tanto, el doctor Juan Enrique Vargas nos acompaña aquí a continuación de don Luis Martín Mingarro, y entonces el magistrado Joaquín Uelín intervendrá por la tarde. Este es el cambio de mañana y tarde por esta razón puramente logística. Bien, sin más preámbulos, reanudamos ya el taller. Va a intervenir en primer lugar, siguiendo el orden del programa, Ricardo Guastini. Eduardo Guastini es profesor de Derecho Constitucional y catedrático de Filosofía del Derecho y director del Departamento Jurídico de la Universidad de Génova. Es profesor visitante de varias universidades, la Pompeu Fabra de Barcelona, la Cardozo de Nueva York y el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París, y ha escrito numerosas obras que la tienen ustedes en la documentación y que no voy yo ahora, a petición suya, a reiterar. Por lo tanto, sin más preámbulos, doctor Guastini, cuando quiera. Muchas gracias. Y bueno, antes de todo, muchas gracias a los organizadores de este congreso, sobre todo a Jordi Ferrer. Bueno, sí, por seguridad jurídica entendemos, como comúnmente se entiende, la posibilidad de cada uno de prever de antemano las consecuencias jurídicas de sus acciones. Bueno, esto supone evidentemente el conocimiento del derecho vigente. Justamente quería plantear algunos problemas de conocimiento del derecho vigente. El problema es que casi todo lo que hay que decir sobre este asunto ya lo ha dicho Humberto Ávila. Y entonces, bueno, intento profundizar un poco, tal vez añadir algo, pero dentro del marco establecido por Humberto, y no sé, tal vez mi intervención va a ser un poco aburrida por esta razón. Bueno, conocer el derecho, incluso para los juristas, no es fácil por varias razones. Para aclarar algunos de los problemas involucrados, es útil introducir esta simple distinción que ya ha hecho Humberto. En el lenguaje común de los juristas, la palabra derecho puede hacer referencia a dos cosas distintas. A veces, por derecho se entiende un conjunto de textos normativos, cada texto siendo, a su vez, un conjunto de enunciados. Otras veces, por derecho, se entiende un conjunto no de textos, sino de normas, siendo las normas los significados adscritos por los intérpretes a los enunciados normativos. Bueno, las dos cosas son distintas por razones bastante evidentes. En primer lugar, muchos enunciados normativos expresan no una norma, sino un conjunto de normas. En segundo lugar, muchos enunciados normativos admiten distintas interpretaciones alternativas. Y en tercer lugar, hay que añadir que en cada sistema jurídico existen normas implícitas, o que se pretenden implícitas, que no están formuladas en ninguna fuente del derecho, es decir, normas sin enunciados correspondientes. Bueno, la identificación de los textos de los enunciados normativos y respectivamente de las normas vigentes plantea problemas distintos. Un obstáculo bastante evidente para el conocimiento de los enunciados normativos depende de su cantidad. Es decir, de la cantidad de enunciados normativos vigentes en cada sistema jurídico desde el punto de vista sincrónico, o sea, en un momento determinado. Otro obstáculo depende del hecho que dichos enunciados casi nunca están reunidos en un código o en algunos códigos, sino que están dispersos en una cantidad enorme de documentos normativos distintos, miles de leyes y de reglamentos. Un obstáculo adicional procede de la inestabilidad diacrónica de los textos normativos, porque cada día nuevos textos se añaden, se promulgan y con ellos nuevos enunciados normativos se añaden en el sistema. Además, en casi todos los sistemas jurídicos contemporáneos, el control de constitucionalidad de las leyes
se ejerce a posteriori, es decir, sobre leyes y otros actos normativos que ya están en vigor. Y esto implica que no se puede saber cuáles de las leyes vigentes son válidas, porque cualquier ley hoy en día vigente podría ser anulada por el juez constitucional en un momento sucesivo. Y cabe añadir que en algunos sistemas jurídicos, el italiano, por ejemplo, las decisiones constitucionales desestimatorias no tienen efectos erga omnes, es decir, no declaran positiva y definitivamente que la ley de que se trata es conforme a la Constitución. Una vez más, la ley queda dentro de una condición de precariedad y podría ser anulada por el juez constitucional en una ocasión sucesiva. Por ejemplo, frente a nuevos y distintos argumentos por su inconstitucionalidad. Hoy en día, sin embargo, en algunos países las dificultades tal vez más importantes tienen que ver con el sistema de las fuentes. Porque, bueno, en muchos sistemas jurídicos europeos, por ejemplo, pese al principio de la división de los poderes, junto a las leyes en sentido formal, actos parlamentarios, existen también actos gubernamentales con fuerza de ley, es decir, habilitados para modificar las leyes o derogarlas. Junto a las leyes centrales, estatales, existen también leyes locales, autonómicas, regionales, que interfieren de varias formas con la legislación estatal. Junto a las leyes y a los actos con fuerza de ley, existen incluso reglamentos gubernamentales. Estoy pensando en particular en reglamentos que no son meros reglamentos de ejecución de las leyes, sino que sustituyen a las leyes, en tanto que fuentes de regulación de ciertos supuestos de hecho, en tanto que fuentes originarias, digamos, reglamentos independientes, así llamados. Existen también miles de reglamentos ministeriales, regionales, comunales, de las así llamadas autoridades independientes, y finalmente, junto a la legislación nacional, existen fuentes internacionales, tratados, y fuentes de la Unión Europea, que interfieren de varias maneras con las fuentes nacionales, incluso a nivel constitucional. En cuanto a los problemas de identificación de las normas, no de los textos, sino de las normas vigentes, yo creo que allí los problemas dependen al menos de tres cosas distintas. Uno, la formulación de los textos normativos. La claridad, como ha dicho Humberto, pero la cuestión es un poco más compleja que una cuestión de claridad, de mera claridad. La formulación de los textos, la indeterminación semántica de esos textos y, finalmente, algunos aspectos de la práctica jurisprudencial y marginalmente doctrinal. Una clase importante de causa de indeterminación de las normas tiene que ver muy simplemente con el hecho que los textos normativos son formulados mal. Ahora bien, un examen detallado y exhaustivo de los problemas involucrados exigiría un manual completo de drafting legislativo, o sea, de técnica de redacción de los textos normativos. Sin embargo, voy a destacar algunos problemas que, por otra parte, son muy conocidos. El uso en la formulación de una norma de términos valorativos o de cláusulas generales que reenvían a las valoraciones, es decir, a las ideas de justicia de los intérpretes, es una fuente de discreción interpretativa y, por lo tanto, de incertidumbre y controversias. La inclusión en un texto normativo sobre la materia A, es decir, sobre una cierta clase de supuestos de hecho. La inclusión de normas que versan sobre una materia distinta, B, sin relación con la materia A, hace difícil la identificación del derecho vigente sobre la materia B.
el uso incoherente de la terminología, es decir, el mismo término con distintos significados, o en cambio el mismo significado expresado por términos distintos, la falta de definiciones. Los enunciados condicionales, a menudo, casi siempre, de hecho, son ambiguos, en el sentido siguiente, que no está claro si el antecedente de una fórmula condicional debe ser entendido como condición solo suficiente o bien necesaria y suficiente. En este último caso, condición necesaria y suficiente, la clase de casos complementaria a la reglada por la norma resulta también reglada, aunque implícitamente en sentido lógico estricto, y tiene la consecuencia jurídica opuesta, ¿no? Pero en el primer caso, que es el más frecuente, condición solo suficiente, se puede discutir si la clase de casos complementaria está implícitamente reglada de manera opuesta o bien si no está reglada en absoluto. Y además, tengo una lista muy larga. La disyunción también a menudo es ambigua. No se sabe si es una disyunción incluyente, latino vel, o una disyunción excluyente, latino out. Otra ambigüedad muy frecuente afecta a las enumeraciones, en el sentido de que no está claro si la enumeración de que se trata debe ser entendida como taxativa, exhaustiva, o bien como a mero título de ejemplo. En el primer caso, pero no en el segundo, resulta excluida la posibilidad de extensión analógica. Una de las dificultades tal vez más importantes depende de los textos normativos que no sustituyen, sino modifican solo parcialmente un texto ya vigente. Por ejemplo, solo cambian una disposición legal, pero no la ley en su totalidad. De tal forma que la regulación de la materia en cuestión se encuentra dispersa en leyes distintas. O bien, y sobre todo, textos que cambian simplemente algunas palabras de una disposición preexistente, pero no el enunciado en su integridad. De tal forma que para identificar la norma hace falta combinar dos enunciados dispersos en dos textos normativos distintos. Y además, el derecho vigente se vuelve casi incognoscible cada vez que un texto normativo A, digamos, modifica un texto normativo B que a su vez había modificado el texto C. Otra dificultad depende del uso de reenvíos. Un enunciado que reenvía a otro enunciado preexistente no tiene un significado normativo independiente, autónomo, y entonces no puede ser comprendido si no es en combinación con este segundo enunciado. Y lo que pasa, un enunciado que reenvía a un enunciado inexistente, es un fenómeno bastante frecuente. Carece de cualquier contenido normativo. La derogación, total o parcial, solo produce efectos relativamente claros cuando es expresa y determinada, es decir, cuando el texto normativo contiene una fórmula de derogación y menciona con precisión los textos normativos derogados. En cambio, los efectos son necesariamente dudosos y controvertidos cuando la autoridad normativa cambia la regulación de un supuesto derecho cualquiera, pero sin derogar expresamente los enunciados preexistentes, la derogación meramente tácita. Y en cuanto a las fórmulas de derogación indeterminada, son derogadas todas las normas incompatibles con la presente ley. Bueno, dichas fórmulas solo iteran el principio lex posterior derogat legi priori, pero dejan totalmente a la discrecionalidad de los intérpretes la identificación de las disposiciones y normas concretamente derogadas. Problemas de formulación de los textos. Bueno, problemas de indeterminación semántica.
de los textos, cuales que sean. Una forma muy conocida de indeterminación del derecho. Humberto ha hecho referencia a esto esta mañana. Una forma de indeterminación sobre la cual insiste muchísimo toda la literatura sobre la interpretación, esta es vaguedad. La vaguedad de los términos generales clasificatorios, los que se llaman predicados en sentido lógico, es decir, términos que denotan no entidades individuales, sino clases. Bueno, es un fenómeno muy bien conocido. Sin embargo, una forma, en mi opinión, mucho más importante de indeterminación del derecho consiste no en la vaguedad de ciertos términos, sino en la equivocidad, digamos la ambigüedad, pero en sentido amplio, de los enunciados en su conjunto, digamos. Algunos ejemplos. A veces se encuentra un enunciado normativo ambiguo en sentido técnico o estricto, desde el punto de vista sintáctico o semántico, de forma tal que se discute si dicho enunciado expresa la norma A o bien la norma B. Bueno, otras veces, a menudo, se conviene que un determinado enunciado normativo expresa la norma A, pero se discute si el mismo enunciado expresa también la norma B o no. O bien, se conviene que sí expresa la norma A, pero se discute si esta norma A implica o no la norma B. O todavía más, se conviene, ponemos, que un determinado enunciado expresa sí la norma A, pero se discute si dicha norma es o no derrotable, es decir, si está sujeta a excepciones implícitas, por ejemplo, a la luz de la ratio legis, excepciones que no pueden ser especificadas a priori. Bueno, esta no es y no pretende ser una taxonomía de los casos de equivocidad y de los desacuerdos doctrinales y jurisprudenciales que ella produce. Solo son ejemplos que pretenden mostrar el carácter omnipresente de la equivocidad. Yo creo que de hecho todos, o casi todos, los enunciados normativos admiten una pluralidad de interpretaciones. Otra forma importante de indeterminación del derecho está conectada con las lagunas. Existen, como han esclarecido los teóricos del derecho, existen dos tipos de lagunas, lagunas normativas y lagunas axiológicas. Hay una laguna normativa cada vez que un supuesto de hecho no está arreglado por ninguna norma. Bueno, en ese sentido, en los demás sistemas jurídicos hay lagunas en relación, no sé, con los viajes interplanetarios, o con el cultivo del romero, o con la elección del vino apropiado para el jamón. Desde el punto de vista sincrónico, cualquier sistema jurídico es un conjunto de normas finito, limitado, y un conjunto finito de normas necesariamente regula un conjunto finito de casos, o de clase de casos. Cada caso no reglado constituye una laguna en ese sentido. Sin embargo, a menudo las fuentes del derecho pueden ser interpretadas en el sentido que el tal supuesto de hecho no está arreglado, pero también en el sentido que sí está arreglado. La primera interpretación produce una laguna, la segunda la evita. En otras palabras, las lagunas normativas dependen de la interpretación. La interpretación puede crearla, así como evitarlas. Por ejemplo, una laguna normativa puede ser creada usando el argumento que en retórica se llama de la disociación. Frente a una disposición que regula la clase de casos H, no sé, los profesores. Bueno, se puede sostener que esta clase de casos incluye dos subclases, los profesores de universidad y los profesores de escuela, supongamos, sustancialmente diferentes, y que la intención de la autoridad normativa, la ratio legis, era regular una sola
de estas dos subclases, de tal forma que la otra queda carente de cualquier regulación. Por otra parte, los juristas no toleran lagunas, tienen una tendencia irrefrenable a colmarlas y, por lo tanto, a construir normas implícitas que regulen cualquier caso no expresamente regulado por las fuentes formales. Pero, por otra parte, es bastante evidente que la derivación de normas implícitas para colmar las lagunas puede ser, y de hecho a menudo es, un razonamiento sujeto a controversias. Lagunas axiológicas. Bueno, hay una laguna axiológica cuando un supuesto de hecho sí está arreglado, pero según el intérprete está arreglado de forma no satisfactoria, axiológicamente inadecuada, porque el legislador no tuvo en cuenta una distinción que debería haber tomado en cuenta. Por ejemplo, el legislador ha otorgado un cierto derecho a todos los profesores sin distinguir entre universitarios y profesores de escuela. Al intérprete, si las dos clases le parecen sustancialmente distintas, sustancialmente diferentes, lo que falta es una norma que otorgue el mismo derecho, que otorgue derechos distintos a una u otra clase. O, al revés, en un caso el legislador no ha distinguido, en otro caso sí, ha distinguido, pero la distinción es inadecuada porque las dos clases le parecen al intérprete sustancialmente iguales. Las lagunas axiológicas dependen enteramente de las ideas de justicia de los intérpretes. Y al final, los problemas dependientes de la práctica jurisprudencial. Es bastante evidente que una jurisprudencia sincrónicamente uniforme y diacrónicamente estable es una condición importante para el conocimiento de las normas vigentes. La uniformidad y estabilidad de las jurisprudencias dependen, entre otras cosas, de la regla del precedente vinculante, la actitud de deferencia del juez hacia el legislador, la preferencia por la interpretación literal, el disfavor hacia la interpretación evolutiva, la eficacia del control de casación, la prohibición de la analogía. Los revirements, es decir, los cambios de jurisprudencia, la extensión analógica, la derrota de las normas, la búsqueda de la intención de la autoridad normativa, de la ratio legis, la interpretación evolutiva, todas estas cosas dificultan el conocimiento de las normas vigentes. Además, sin embargo, quiero señalar algunos otros aspectos importantes de la práctica jurisprudencial en algunos países, no en todos, esto no lo sé, estoy pensando en la experiencia italiana, en efecto, que hacen difícil la identificación del derecho, Me refiero en particular a la práctica de algunos tribunales constitucionales. Decisiones interpretativas, es decir, decisiones que versan no directamente sobre un enunciado normativo en cuanto tal, sino sobre una y solo una de sus interpretaciones, es decir, una y solo una de las normas que el texto expresa, conjuntamente o disjuntamente. Decisiones desestimatorias. La disposición sometida al tribunal no es inconstitucional a condición que sea interpretada de esta forma y no de la otra. Decisiones estimatorias. La disposición legal de extrata sí es inconstitucional cuando sea interpretada de una cierta manera o bien en la parte en que expresa una cierta norma. Decisiones aditivas. Las decisiones donde el tribunal no declara la inconstitucionalidad de una norma, sino que añade al sistema jurídico una norma nueva
con el argumento de que la ley es inconstitucional no por lo que establece, sino por lo que no establece y debería establecer para ser conforme a la Constitución. De esta forma el tribunal anula una norma que falta en la ley, es decir, una norma ausente o inexistente. Entonces no anula nada en absoluto. Lo que hace es añadir decisiones sustitutivas. Las decisiones donde el tribunal no se limita a declarar la inconstitucionalidad de una norma, sino que sustituye una norma en vigor con otra, con el argumento de que la ley es inconstitucional porque expresa una cierta norma y no otra que debería expresar para ser conforme a la Constitución. De esta forma el tribunal sí anula una norma, pero para no crear una laguna, en su lugar pone una norma nueva y distinta, creada por el propio tribunal, no promulgada por el legislador. En todos estos casos se produce una discrepancia importante entre los textos normativos y su sentido, que hace difícil identificar el derecho vigente, porque el conocimiento de los textos normativos no conlleva en absoluto el conocimiento de las normas. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Ricardo. Yo, cuando te escuchaba, pensaba, bueno, todos los jueces que están aquí, estoy seguro que unánimemente decidirían hacerte un monumento cuando has descrito la dificultad de interpretar las normas que nos encontramos. Desde luego, yo creo que lo has tocado todo. Problemas de antinomia legislativa, ad intra y ad extra, indeterminación de las normas, la búsqueda de la voluntad del legislador, que te diré que en España, al principio teníamos... quiero decir, antes de la Constitución y en los primeros años, mucho interés en saber qué decía el legislador. Ahora ya no nos preocupa tanto lo que quiere decir el legislador. Lo que nos preocupa es que la interpretación que hagamos sea conforme con la Constitución y con los derechos fundamentales. Y es más, ahora hemos añadido otra dificultad más. Ahora con los tratados de la Unión Europea. Claro. Estamos viviendo en España unos momentos con el tema de las ejecuciones hipotecarias, que ahora que no nos oye nadie, pues estamos en un cierto periodo de inseguridad jurídica, porque nuestra recientísima legislación no estamos seguros de que sea acorde con las últimas sentencias del Tribunal de Luxemburgo. Por tanto, yo creo que has tocado todos los temas, el pánico al vacío normativo, que tú dices que tienen miedo, sí, por supuesto, claro, porque para resolver mejor será aplicar la analogía, excepto en penal, pero mejor aplicamos la analogía que no la discrecionalidad, porque aún da más inseguridad jurídica, ¿no? Pues entonces intentamos buscar una norma que sea parecida y que podamos tenerla al menos como referente. Bueno, muchas gracias, Ricardo, repito, y a continuación voy a presentar, es un decir, a don Luis, Luis Martín Mingarro. Para los abogados españoles, pues no necesita mucha presentación, es don Luis, ¿no? Os podría explicar muchas cosas de Luis Martín Mingarro, solo diré quizá la más importante, es abogado desde 1958. No, pero entonces tengo que añadir alguna cosilla más para que veáis la relación que tiene con Latinoamérica, ¿no? Es presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. Es miembro de la Corte de Arbitraje de Madrid y árbitro del Comité de Arbitraje del Mercosur. Es catedrático de Hacienda y Contabilidad Públicas en excedencia. Y si os leyera todas las condecoraciones que tiene Argentina, Venezuela, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador, desde luego si las llevara puesta necesitarías ayuda para caminar. Y es doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues don Luis, cuando quieras, tienes la palabra. Buenos días a todos. No exagero cuando digo que me siento especialmente privilegiado estando hoy aquí. Ya privilegiado por haber sido llamado a formar parte de estos paneles, pero más aún por la luz que he recibido concurriendo a esta reunión. Hemos asistido a la magnífica microcirugía jurídica del profesor Ávila sobre el tema de la seguridad jurídica. Hemos asistido a al foco de la luz del pensamiento filosófico-político que nos ha dado el profesor Overo. Realmente, y para qué decir de mi admiración por la intervención esta mañana de un compañero, el señor Llopis, que
que ha dado las pinceladas de abogado de aquellos que ponen sus ojos en los proyectos de inversión allende los mares. Con todo eso, lo que resultará sin duda comparativamente negativo para mí es lo que yo les voy a decir, pero algo les quiero decir sobre algunas profundas convicciones que tengo hoy la oportunidad de expresar ante todos. Sí me gustaría anticipar que yo voy a hablar más bien de la inseguridad jurídica como patología de ese elemento sustancial de la convivencia que es el orden jurídico, como patología que tiene unos síntomas que son los que en positivo ha articulado el profesor Ávila. Yo digo, el problema que tenemos, la patología es la incognoscibilidad, la patología es la impredictibilidad, la patología es la variabilidad irrazonable. Todos los valores subrayados por el profesor Ávila, en realidad yo los conozco por su presencia como gérmenes patológicos de la eficacia del ordenamiento jurídico. Así que en este momento de las exposiciones no sería malo contar qué podemos hacer para articular, para contribuir a esa tarea de la articulación de unos parámetros que nos pudieran servir, hecho el diagnóstico de las patologías, nos pudieran servir de receta para curarlas desde algunas perspectivas limitadas, porque claro, curar la enfermedad sobre cuyo virus no se ha encontrado todavía antivirus, como es las deficiencias de calidad del sistema legislativo, si veo que profesores tan eminentes no tienen remedios mágicos. Lo que sí digo es que los esfuerzos de calidad del ordenamiento resultan baldíos. En España tenemos una ley que dice algunos parámetros técnico-jurídicos que deben cumplir los proyectos de ley, porque es una ley que obliga al gobierno, pero no a las Cortes, ¿no? En España teníamos, por ejemplo, una comisión de estilo en el Parlamento, que tenía una vieja y bella tradición, que hacía que las leyes se escribieran en un castellano muy asumible, y ni se escriben en castellano asumible, ni hay comisión de estilo, porque como se legisla a golpe de enmiendas en cascada, acumuladas no en un proceso de formación de la voluntad del legislador, sino en un proceso de consenso sobre un determinado resultado legislativo, pues a fin de cuentas lo que pasa es que el texto termina por ser irreconocible y desde luego incognoscible, y incognoscible para todos. En relación con la calidad del proceso legislativo, me gustaría contarles a ustedes algo que no es una anécdota, sino una pequeña historia. En 1985 se iba a dictar una nueva ley orgánica del Poder Judicial, ya era hora, ex constituciones. Bueno, un día aquel estupendo gran líder de la abogacía española, que era don Antonio Pedrol, a mí, que era persona de su confianza, que trabajaba con él, que estaba en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, me llamó y me dijo: esa nota que me pasaste el otro día sobre la ley redacta 3 artículos que hay que entregar antes de las 3 de la mañana en el grupo parlamentario, el único que tenía mayoría a la sazón superior a los 3/5, que era el Grupo Parlamentario Socialista, porque me han dicho que les parece bien ese diseño. Bueno,
Pues ahí está el artículo 437, como se obtuvo con una mayoría orgánica de 3/5 y no ha vuelto a haber mayorías orgánicas de 3/5, lo han cambiado de sitio en los distintos proyectos, pero sigue. ¿Por qué cito este artículo? Porque este artículo dice los abogados son aquellos licenciados en Derecho que desempeñan el asesoramiento, la defensa, el asesoramiento, el consejo y la defensa jurídica. Como está en una ley orgánica, tienen serias dificultades para cambiarlo, pero todos los días quieren cambiarlo. Y ahora más, porque ahora quieren que el abogado solo ejerza su defensa en sede procesal y que solo sea abogado el que actúa en sede procesal. Ustedes dirán, ¿esto a cuento de qué viene a la inseguridad jurídica o a la seguridad jurídica? Pues muy sustancial. El ciudadano normal, desde cuya perspectiva hemos de ver las cosas, el ciudadano normal puede llegar a un edificio de aire jurídico y si para en la planta primera y le cuenta su problema a alguien, si es un abogado forense el que está en la planta primera, ese abogado está sujeto a deontología, ese abogado está obligado al secreto y está obligado a no tutelar intereses en conflicto. Si da al botón de la planta tercera, allí hay más licenciados en Derecho prestando servicios jurídicos de asesoramiento o consejo, pero ninguno de las otras plantas está obligado, según estas normas que pululan aquí procedentes de los vientos del norte, según estas normas, no será alguien que esté obligado a conservar el secreto profesional, ni estará sometido a la deontología jurídica controlada inter pares, ni desde luego estará obligado a rechazar la tutela de intereses en conflicto. Eso es inseguridad jurídica. Eso es inseguridad jurídica. Que los abogados que desempeñan su función y su profesión en cualquiera de nuestros países no respondan a los parámetros exigibles. Otra cosa es que en nuestra grey existan garbanzos negros, como en todas las greys. Otra cosa es esa. La verdad es que los ciudadanos tienen que tener confianza en el profesional que actúa de mediador entre el mundo jurídico y él. ¿Por qué digo que actúa de mediador? Bueno, porque vivimos en un mundo bañado en una presunción histórica que está en todos nuestros códigos, y es que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, y como las ignoramos todos y ninguno estamos excusados de nuestro cumplimiento, tenemos que dedicarnos los unos profesionalmente y los otros aleatoriamente a ver qué dicen las leyes sobre cómo se pautan los comportamientos de las gentes en la vida ordinaria. Desde esa presunción de conocimiento, el derecho llega a los ciudadanos a través de mediadores, los abogados o funcionarios públicos. Hoy he oído, y ya me lo habían contado algunos abogados brasileiros, que hay otro mediador, que es una pantalla como esta, por lo visto, que es un mediador jurídico, ¿no? Es alguien que da a unos botones y recibe una respuesta jurídica. Bueno, pues bien, pero que se sepa que es una respuesta definitoria de derechos, controladora de parámetros de comportamiento. Eso es el derecho, ¿eh? Eso es el derecho que aparece en la pantalla y a lo mejor es estupendo, pero yo digo que eso es el derecho. Mediadores, sin mediadores. El paso siguiente es que ese mediador que pone ante, con las características que les he dicho, que pone ante el ciudadano corriente ese derecho incognoscible, impredecible, etcétera, ese profesional, en general el abogado, tiene que plantear las aspiraciones de ese ciudadano ante los poderes públicos. Y los poderes públicos están obligados, ex constituciones, en todos nuestros países, por creación jurisprudencial luego consagrada en las constituciones o por creación directa de las constituciones, tiene que responder a los principios de confianza legítima y de buena fe, sí, eso está asumido. No nos faltan principios consagrados, están todos consagrados. Cuando oigo hablar del Estado de Derecho y a veces echando un pulso al concepto, yo me acuerdo siempre de lo que aprendí de uno de mis maestros, de don Elías Díaz: Estado de Derecho, democracia,
con todos los matices que se quieran hacer, y me ha gustado muchísimo la referencia a las democracias mesiánicas. No ha dado ese nombre, pero ha estado hablando, las gentes eligen a alguien para que sea el vértice de todo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Democracias mesiánicas o no, pero democracia, reconocimiento de los derechos fundamentales, los tratados internacionales y todas las constituciones los van proclamando, incluso hablan ya de segundas y terceras generaciones, cuando estamos todavía blindando la primera generación. Derechos fundamentales, por tanto, democracia e imperio de la ley para todos. Y, por lo tanto, división de poderes, porque ¿cómo va a suceder el evento fantástico del imperio de la ley para todos si no impera el dogma de la división de poderes? Pocas veces hay que hablar de dogma porque suena uno a fundamentalista, pero es que eso es. Yo recuerdo haberme comprado una edición de fines del 18 del Esprit de Loi y haberme comprado apasionadamente la primera edición en castellano de la traducción del espíritu de las leyes, para leer la luz que arrojó al mundo, y solo en ese momento la luz que arrojó al mundo, que por fin el poder soberano dejaba de serlo hasta el extremo que en nombre de la soberanía lo que pasaba es que había unos jueces que le decían a un poder legislativo y a un poder ejecutivo lo que estaba bien y lo que estaba mal, y que se lo decían también al poder, porque la novedad es que se lo dicen también al poder. Los jueces ya le decían los parámetros de comportamiento a las gentes corrientes, es también al poder al que se lo dicen. Y ese progreso es un progreso en permanente tensión. En permanente tensión. Mi querido compañero Llopis, le ha parecido que Iberoamérica es un invento razonable. La geopolítica, para llevar tanto tiempo vigente, los pronunciamientos geopolíticos suelen estar dotados de alguna razón, de paralelos, de meridianos, de sintonías morales. Iberoamérica es una sintonía moral, desigual, alternativa, evolutiva, como ustedes quieran. Pero los abogados, los jueces, los profesores, nuestros mundos de la cultura jurídica y de la cultura en general, nos entendemos con un guiño. No nos ponemos de acuerdo, pero nos entendemos con un guiño, porque tenemos un pozo cultural común. Y no hacemos mal en cultivarlo. No hacemos mal en cultivarlo porque de ese pozo cultural común surgen a veces problemas y tensiones comunes. Bueno, pues uno de esos problemas y tensiones comunes consiste en el apetito desordenado de los poderes ejecutivo y legislativo sobre el poder judicial. ¿Qué le vamos a hacer? Lo hemos visto suceder en situaciones de estado de facto, de autocracias, de democracias, en todas las situaciones. Da la impresión como si en las mesas de un Consejo de Ministros de cualquiera de nuestros países, cuando hay un problema deferido al Tribunal Supremo o al Constitucional y se designa ponente, hubiera una mirada de complicidad entre los miembros de ese Consejo de Ministros o de los miembros del partido de oposición, diciendo, ¿ese es de los nuestros? Pero es que los jueces tienen que llevar dorsal. Es muy triste, porque eso obliga a los estupendos jueces de nuestros países a un esfuerzo permanente de blindaje de su independencia. Porque la ciudadanía percibe ese fumus de pérdida de la independencia en la cúpula. Y ese fumus es contaminante y obliga a que nuestros jueces, en todos los niveles, jueces y magistrados, en España y en todos nuestros países, llevo tantos años conviviendo con los abogados de todos nuestros países que compartimos estas experiencias, le obliga a nuestros jueces a un esfuerzo de independencia, a blindarse en condiciones muy difíciles. Así que fíjense ustedes, a lo largo de todos estos minutos ya he hablado de la
del poderoso blindaje de la independencia del abogado y del blindaje de acero que debemos dar a la independencia de los jueces. Y ayudarles. Y para ayudarles nos tendría que ayudar también el aparato político. Porque no está ayudándonos a los abogados o a los jueces, está ayudando a los ciudadanos, está ayudando a los ciudadanos a que confíen en su justicia. Llevo muy mal cuando un cliente llega a tu despacho y lo primero que te pregunta cuando ya está repartido su caso en un juzgado, ¿y ese juez? Es triste. Es triste porque revela el rictus de desconfianza que hay en el gesto del ciudadano. Y es muy mal asunto, porque resulta que estamos diciéndole a los poderes públicos que implanten el principio de confianza legítima y que lo cumplan, y lo que están sembrando es la inercia de la desconfianza. Y la ciudadanía necesita acudir a su justicia con confianza. Yo a veces digo que en el mundo sajón no estoy seguro que sea la justicia más rápida que entre nosotros. Las medidas cautelares sí, pero la justicia ordinaria, los pleitos en los que yo he podido asomarme no son precisamente rápidos, no son rápidos en la Corte Europea, ¿para qué decir en la Corte de la Haya? ¿Para qué decir? Ya no son ni cortos en las cámaras de arbitraje internacionales. La dilación está ahí ínsita. Pero si además de la dilación hay la sospecha de que el viento de la presión política o de la decantación política puede hacer derivar la decisión, cae de plano la seguridad jurídica, claro, porque la patología derivada de la falta de independencia hace que todo el castillo de naipes que es la justicia, porque la justicia es, digo castillo de naipes como metáfora de la fe. El viejo catecismo, que algunos, yo desde luego tuve acceso a él, ahora no sé si se imparte ni si se imparte el viejo, decía, ¿qué es fe? Creer lo que no vemos. La justicia es creer lo que no vemos. Creer que nuestro conflicto se va a resolver con arreglo a derecho. Los ciudadanos te piden, señor abogado, señora abogada, a mí que me lo diga un juez. Y hay que cultivar que esa fe sea legítima. Para eso hay indicadores. Y yo espero en el trabajo que le entregue a la magnífica dirección de todo este proyecto, espero esquematizarlos. Pero sobre los jueces y su independencia, el acceso a la carrera judicial. Ve que una vez accedido a la carrera judicial, la formación continuada les permita estar en condiciones de ser la voz del derecho, de ser la voz del derecho aplicable, del derecho sujeto a todos esos problemas de interpretación que hoy se nos han puesto de manifiesto, ayer y hoy se nos han puesto de manifiesto. Pero además, el blindaje de la independencia. Y ese blindaje empieza por dotar de medios. ¿Por qué ese reproche de la dilación debe pesar sobre los jueces o sobre los abogados? Sobre los abogados en el sentido de que la buscamos y sobre los jueces en el sentido de que la encuentran. Y entre todos, dilación. Pero ¿dónde estará la independencia del juez si bien formado no tiene tiempo para dedicarle al caso la atención que necesita? Pues ya estamos, que será muy independiente, pero pura abstracción porque el aspecto inercial del funcionamiento del juzgado le hará perder esa capacidad para ser la voz del derecho, insisto, para haber oído a las partes y ser la voz del derecho. Y aquí voy con otra cosa. Para que la justicia
se imparta de manera independiente la contradicción encima de la mesa. Otra vez la independencia de los abogados. Para plantear, para argumentar, para que sea oída la voz del ciudadano ante la justicia. El Código de las 7 Partidas español, por cierto, el primer código normativo en lengua romance, llama al abogado vocero, la voz. Contradicción. Pero si hablo de la contradicción tengo que volver a decir el ordenamiento tiene que corregir las disfunciones de la contradicción. Alguien esta mañana con perspicacia ha planteado el tema de la vigencia o no del principio acusatorio y de las dificultades que estamos teniendo para implantarlo. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir la impresión que se lleva un ciudadano que comparece ante la justicia acompañado de su abogado y se encuentra un juez llamado instructor, que lo que es instructor y no juez, y un fiscal que lo que es fiscal, con lo cual son dos acusadores, lo que obliga a los estupendos jueces españoles con generalidad a tener un planteamiento esquizofrénico en su actuación? Tienen que mirar a alguien pensando que puede haber hecho algo malo y tienen además que tutelar imparcialmente sus derechos. ¿Dónde está el equilibrio de las partes? Inseguridad jurídica, derivada de un marco normativo inadecuado que lesiona la función de los abogados y la función de los jueces. Lesiona todo a la vez. Y así, en pleno siglo XXI, cuando estamos hablando de un sistema instructorio del que escribió Alonso Martínez, por cierto, precioso el autógrafo de Alonso Martínez cuando en la Ley Orgánica del 71 escribe: si algún día, a mano, es muy bonito, si algún día el legislador cayera en manos de la razón. Escrito está. Y verlo autógrafo te da la impresión de que un jurista de aquel tiempo vibraba ya con la idea de que se reequilibrara el proceso. Y decía, hombre, es un poquito pronto. ¿Por qué digo todo esto? Porque estoy intentando acotar indicadores de inseguridad. Sitios donde se genera la inseguridad, sitios donde en la aplicación de nuestras leyes vibra el germen de la inequidad, o sea, de la ineficiencia del derecho como instrumento de paz. Otro test, también significativo, lo citó esta mañana Jordi Ferrer, medios alternativos. ¿Tiene el sistema medios alternativos para ir descargando lícitamente y sin privar del acceso a la justicia, de la tutela judicial efectiva a los ciudadanos? Pues los tiene, pero los cultivamos regular. Yo puedo decir que en nuestros periplos iberoamericanos encuentro, y por el mundo, encuentro magníficas cortes de arbitraje, pero que no hacen mucho número de arbitrajes. El arbitraje está encapsulado no en la nube informática de esa de que nos hablan, en una nube de alta calidad. La Cámara de Comercio Internacional de París no llega a 1000 asuntos anuales y parece que es la meca con razón por su calidad, sobre todo con razón por su calidad. La Cámara de Comercio de Madrid tiene un tribunal arbitral que hace apenas 150 al año y es la que más hace en España. Y el Centro Iberoamericano de Arbitraje, creado y con cobertura normativa y de un tratado internacional, creado en el año 80, tiene 11 casos. No están puestos en marcha los medios alternativos. Algo más están puestos en marcha los medios de conciliación, que son casi medios de desahogo,
Por ejemplo, el arbitraje de consumo, lo que yo he visto por el mundo es que no es arbitraje, lo llamamos arbitraje de consumo, pero ¿qué es? ¿Me doy por avisado por el tiempo? Sí. Bueno, tarjeta amarilla de momento, espero. Bueno, digo, son medios escapistas. El arbitraje de consumo en todos nuestros países son prácticamente oficinas no tanto de mediación como de presión sobre las empresas. Hombre, dale la razón a este pobre que se ha llevado una nevera que no le funciona el enchufe. Eso no es jurídico, está bien desactivar un conflicto, está bien, pero no lo llamemos arbitraje de consumo. Está bien, no lo critico. Bueno, como me estoy extendiendo mucho y en desorden, por recuperar el orden, les diré a ustedes apasionadamente las patologías derivadas de los fracasos del principio de seguridad jurídica tienen que ser afrontadas por todos, también por los ciudadanos, cuyos comportamientos tienen zonas de sombra importantes. La ciudadanía tiene comportamientos importantes, acomodaticios, poca asunción de responsabilidad. Pero claro, no vamos a pedir primero a la ciudadanía que asuma sus responsabilidades cuando los poderes públicos manejan el rompecabezas del derecho como un puzzle indescifrable. Y los puzzles no creo que estén sujetos al principio de seguridad jurídica. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, don Luis. Creo que además de la defensa de la abogacía, has dado de lleno en otro de los temas, de los pilares de la seguridad jurídica, que es no solo la certeza de sus normas, su claridad, sino también la independencia de los que luego la tienen que interpretar y aplicar. Has puesto además un tema que en España también lo tenemos cerca, que es el tema de la instrucción, si la instrucción hay que darle a los fiscales o seguirla reteniendo a los jueces de instrucción, con todos estos problemas de cierta esquizofrenia procesal que vivimos los jueces. Bueno, muchas gracias. Bueno, damos la palabra a Juan Enrique Vargas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de Chile. En primer lugar, darle las gracias por la capacidad de adaptación rápida que ha tenido cuando le he pedido si podía intervenir esta mañana y no esta tarde, y enseguida me ha dicho que sí. Juan Enrique Vargas es abogado, tiene un máster en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad, fue miembro de Chile, fue miembro fundador del Centro Nacional de Arbitrajes del mismo país, y me interesa destacar dos cosas. Una, que escribió la reforma de la justicia criminal chilena, por lo tanto fue partícipe de la reforma, y luego de la reforma procesal penal. ¿Por qué digo que me interesa destacarlo? Porque, hombre, es fácil criticar lo mal que están las leyes y lo mal que se redactan y los diversos sentidos que puede ser interpretada, y nosotros tenemos que acudir al Código Civil. Pero yo digo, es muy difícil hacer una buena ley. Por la experiencia en el ámbito reglamentario que he podido abordar, pues es muy difícil. Hay cosas que no te las imaginas, resulta que luego surgen como problemas. Entonces, pues Juan Enrique Vargas de eso tiene experiencia, y él nos podrá decir también las dificultades que se ha encontrado en este producir legislativo, y que luego cuando acaba casi no reconoces al hijo que ha salido de las cámaras legislativas, que eso también sucede. Pero además fue director ejecutivo del CEJA, que es el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que nos ha servido mucho de referencia en la preparación de este congreso. Por lo tanto, reúne las dos condiciones de estudioso y de prelegislador, al menos. Muy bien, pues Juan Enrique, cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias. Realmente es un gusto estar con ustedes y poder señalar algunas ideas, ojalá sean de utilidad mirando hacia futuro en este proyecto al que Jordi Ferrer nos ha convocado, de mirar una posible batería de indicadores sobre el tema que nos convoca, sobre seguridad jurídica. Yo quiero circunscribir el tema al área que más conozco y que la que me siento más cómodo, que es sistemas judiciales, que es por lo demás la que más motiva a nuestro moderador. Y voy a hablar exclusivamente sobre seguridad jurídica y sistemas judiciales, asumiendo que
bueno, que los sistemas judiciales son un actor clave en este proceso, y son un actor clave tanto cuando actúa como cuando no actúa. Lo que uno esperaría es que las señales de seguridad jurídica que da el Poder Judicial son las señales que emanan de sus sentencias en los casos específicos que resuelven, pero también en la información que esas mismas sentencias entregan a todos los ciudadanos, que por ello mismo, si esa información es previsible, dejan de litigar y adecuan sus conductas a un contenido específico de las normas que el legislador no ha podido especificar por el carácter general que ellas necesariamente deben tener. Yo quisiera, para hacer esto, ver qué es lo que hay en materia de indicadores jurídicos. Ya se ha mencionado en la mañana que existen a nivel global una infinidad de instituciones que elaboran ranking, elaboran reportes, construyen indicadores y todos ellos, o muchos de ellos, se hacen cargo de cuestiones vinculadas a la seguridad jurídica. Naturalmente sus objetivos son distintos, generalmente están vinculadas a otras cuestiones y el tema de seguridad jurídica es un tema más bien accidental y por lo tanto no tocan todas las variables vinculadas a la seguridad jurídica y se extienden a otras cuestiones distintas. Yo creo que la idea que nos convoca es poder tener un instrumento específico sobre el tema y ahí es donde quiero yo explorar qué es lo que nos serviría de lo que hay y qué es lo que faltaría con respecto a lo que hay. Yo creo que los indicadores son clave. Hemos aprendido en la realidad de que lo que no se mide no existe, pasa desapercibido, y también hemos aprendido que los indicadores tienen efectos disciplinadores, efectos de guía de las instituciones y de las conductas individuales de quienes las componen tremendamente poderosos. Cualquiera que piense que en esta área somos inmunes, digamos, a la fuerza que tienen los indicadores, está radicalmente equivocado, a mi juicio, en aquellas instituciones que efectivamente lo han incorporado. El solo efecto simbólico de los indicadores es tremendamente determinante para moldear conductas y mucho más cuando esos indicadores ya están asociados a incentivos concretos. Ahí la fuerza es aún más clave. Por lo mismo, yo creo que es necesario siempre tener presente que los indicadores no son neutros, los indicadores obedecen a una cierta visión sobre lo que es un tema y tienen consecuencias muy específicas y dan cuenta de una valoración. Los indicadores, para que tengan sentido, tienen que reducir la realidad. Esto significa escoger ciertas dimensiones y dejar fuera otras. Cuando uno se enfrenta al tema de los indicadores, probablemente lo peor que le puede pasar es la tentación de meterlo todo dentro, porque el indicador deja de tener especificidad y deja de ser útil y deja de entregar información, pero desde el momento en que empieza a dejar cosas fuera, está tomando opciones y desde el momento en que empieza a pesar más unas variables sobre las otras, está tomando opciones que no son neutras. Y por lo tanto, naturalmente, un indicador obedece a una visión, obedece a un concepto. Yo no me voy a referir a eso. Y voy a tratar de asumir ciertas cosas que espero obedezcan a un cierto grado de consenso, pero naturalmente la discusión previa es la que ha habido en este mismo Congreso, que es ponernos de acuerdo en un sentido de la seguridad antes de empezar a ver el tema de los indicadores. Pero asumiendo, con un concepto detrás, voy a avanzar en algunas nociones. Y la misma orden de las prevenciones también tener presente que los indicadores siempre su puesta en marcha acarrea efectos perversos, porque al momento de escoger y al momento de enfatizar unas variables sobre las otras, naturalmente a veces es muy difícil lograr una ponderación perfectamente equilibrada y generalmente terminan a veces enfatizándose cosas que no eran las prioritarias y guiando muchas veces las conductas de los sujetos y de las instituciones no necesariamente a lo que nosotros esperábamos que era lo óptimo. Esto es así, naturalmente, y yo creo que hay que asumir que probablemente va a suceder y los indicadores por lo mismo tienen que ser un proceso de revisión y de ajuste, equilibrar, digamos, la sintonía fina de un indicador tarda bastante tiempo y no debiera desalentar el hecho de que probablemente al principio
los resultados no sean los que uno espera, a seguir trabajando en esta materia. Y probablemente también las instituciones van creciendo. Nosotros hemos avanzado mucho, y tomando un poco lo que señalaba en la experiencia de la reforma a la justicia penal que me ha tocado intervenir en mi país, una de las cosas que se hizo fue, primero que nada, tener una muy clara idea de qué es lo que se estaba cambiando para poder luego evaluar aquello que llegaba. Sin tener claro sobre de dónde uno parte, es muy difícil saber a dónde uno llega. Pero luego, para llegar ahí, hubo una idea muy clara, la oferta que se hizo a la ciudadanía era una oferta que estaba traducida en mediciones muy concretas de lo que se pretendía lograr. Y claro, eso ha significado, por ejemplo, que en términos cuantitativos han habido avances muy importantes, pero muchas veces el propio énfasis de lo cuantitativo ha llevado a decisiones que en lo cualitativo no son las óptimas. Por ejemplo, del catálogo de salidas posibles a un juicio, a un proceso penal. Uno asume que no todos los procesos van a poder terminar en un juicio si el juicio tiene un alto estándar, y por lo tanto lo que hace es diseñar un sistema de embudo para que las causas vayan cayendo durante el proceso en una determinada proporción y solo una parte menor de ellas llegue a juicio. Bueno, en esa forma que va cayendo, que los resultados pueden ser adecuados en los números, que es la experiencia chilena, cuando uno analiza específicamente, probablemente hubiera dicho, en este caso específico, probablemente la decisión no fue la mejor para este, sino que debió haber sido la otra, y ahí hay que empezar a incorporar elementos cualitativos mucho más complejos de trabajar, pero bueno, la misma evolución, el mismo adiestramiento que va sufriendo, experimentando el sistema, permite ser más sofisticados a futuro. Uno tiene que probablemente ponerse entonces metas más simples, más fáciles de llevar a cabo, e indicadores, por lo tanto, mucho más fáciles de administrar al principio, pero cuando el sistema ya es más maduro, puede perfectamente proponerse indicadores más sofisticados y que apunten mejor a lo que uno quiere lograr sustantivamente. ¿Cuáles son las que yo estimo que son las dimensiones básicas con respecto a la seguridad jurídica que deben atenerse cuando uno se acerca al tema desde la perspectiva de los poderes judiciales? Naturalmente, yo creo que algo básico es que exista un efectivo acceso a la justicia. Si realmente yo no puedo llegar con mi conflicto a una instancia de resolución, poco voy a poder obtener de seguridad de ella. Debe existir un proceso adecuado, un debido proceso, con niveles de eficiencia, además, en el resultado que lo hagan realmente un mecanismo útil, no solo en cuanto a la calidad, sino que en cuanto a la plausibilidad de la decisión, grados de predictibilidad importantes. Esto es algo que ya se ha conversado, estoy haciendo simplemente un resumen. La predictibilidad tiene precisamente la ventaja de desalentar la litigación oportunista y, por lo tanto, si efectivamente las sentencias fueran predictivas, solamente llegarían los casos en los cuales hubiese una duda importante sobre cuál va a ser la resolución, pero aquellos casos claros debiera la gente, en principio, adecuarse a lo que es una constante en la resolución de los casos anteriores. Debe ser un sistema que no estuviese sujeto de niveles de corrupción, al menos importantes. Naturalmente siempre va a haber algo de corrupción, pero esto debiera estar a niveles manejables y sobre todo debiera haber instancias para reaccionar frente a los casos de corrupción que se presentan. Y lo que me parece también muy importante es que debe haber un sistema de cumplimiento de las resoluciones que efectivamente funcionan. No sacamos nada con poder acceder al sistema de justicia, tener una sentencia, esa sentencia al final tenemos que enmarcarla y ponerla en un cuadro porque es imposible de ejecutarla. Como les decía, voy a tomar indicadores que ya existen, estos indicadores que la idea es ver de forma sistémica el Poder Judicial. Naturalmente no es la idea de capturar la anécdota, sino que capturar el funcionamiento más global. Y al respecto quería mostrarles simplemente, no sé si, bueno, va a proyectarse, espero, atrás. ¿Cuáles son aquellos que yo consulté? Hay indicadores muy globales, como son los de gobernabilidad, y específicos sobre muchos temas distintos. Yo sé que hay más que los que aquí están mencionados, pero son los que me parecen más relevantes. Y
y realmente hay bastante de esto dando vuelta y debiéramos partir de ello a la hora, creo yo, de construir algo específico sobre seguridad jurídica. Si uno toma las variables de seguridad jurídica que yo les mencionaba, uno se da cuenta que muchos de ellos cubren varias de estas variables, sea acceso, corrupción, en fin, lo que les decía. No pretendo que puedan leer esta simplemente era para mostrarles el esquema. ¿Qué es lo que analizar estos indicadores? Y voy a ir una a una a las variables. Con respecto al acceso a la justicia, curiosamente, cuando se ven los temas macro de gobernabilidad, en fin, o estos indicadores, son pocos los que toman el tema acceso a la justicia como un tema relevante, y aquellos que lo toman lo hacen casi exclusivamente desde el punto de vista de la disponibilidad o no de servicios de asistencia jurídica o asistencia letrada gratuita, que sin duda es un componente importante para el acceso, pero naturalmente no completa el tema en cuestión. Al menos yo mencionaría las siguientes otras dimensiones que me parecen básicas para tener una idea si el acceso es o no factible en un determinado país. De partida, temas sobre cobertura. Ya hemos escuchado de que en algunos países, por lo menos de la región iberoamericana, uno de los problemas es precisamente la ausencia del Estado. El Estado no cubre con sus servicios, y particularmente con sus servicios de justicia, todo el territorio nacional en varios países de la región. El Estado, más allá de esas bonitas constituciones, en la práctica no ofrece los servicios o no están disponibles, digamos, a una distancia y a unas condiciones razonables para la mayoría de sus ciudadanos. El tema de cobertura, el tema, por ejemplo, de cantidad de jueces, cantidad de fiscales y el resto de funcionarios cada 100.000 habitantes, donde hay tasas a las cuales se puede acceder y uno se da cuenta de un grado de variabilidad muy importante, pero incluso presencia física, porque a veces hay países que tienen una concentración muy importante de jueces, pero esos jueces, valga la redundancia, están concentrados solo en determinadas zonas y es muy difícil acceder en zonas más apartadas, sobre todo en países con geografía compleja. Luego, otra dimensión que me parece a mí vital de considerar es la de los costos. Costos públicos y privados, de esto algo se ha mencionado a propósito de las tasas judiciales. Las tasas judiciales pueden efectivamente constituir una barrera, y es un poco la discusión que entiendo ha habido acá en España, naturalmente en la medida que no opere un sistema de subsidio eficiente. O sea, puede haber un sistema de tasas muy alta, pero si efectivamente las personas que no la pueden pagar pueden acceder a un subsidio, eso se soluciona. Eso es un tema. Pero también me parece interesante ver cuáles son los costos públicos del sistema de justicia. Una de las barreras que hay, yo creo, para precisamente tener la cobertura adecuada son costos públicos del sistema de justicia muy elevados. Si uno analiza, por ejemplo, lo que ha sido la experiencia en los sistemas de justicia de Latinoamérica en los últimos años, lo que se encuentra es con un aumento muy significativo de los presupuestos judiciales. Digámoslo así, a los poderes judiciales les ha ido muy bien, pasando el sombrero por recursos, pero si uno analiza al mismo tiempo los niveles de productividad, da cuenta que las mejoras en ese mismo lapso han sido más bien marginales. Por lo tanto, y ahí tengo algunas cifras a quien le interese, el costo, por ejemplo, de una sentencia, hay países en América Latina que se ha triplicado. O sea, ¿cuánto nos costaba antes sacar una sentencia definitiva en un caso? Hoy nos cuesta el triple. ¿Será una sentencia de mejor calidad? ¿Quién sabe? No estoy evaluando eso, pero desde el solo punto de los números, esa es la situación. Tampoco hay consideraciones sobre otro tipo de barreras al acceso a la justicia que hoy en día son cada vez más relevantes y que pueden afectar desde el punto de vista cultural, idiomático, hasta desde el punto de vista físico, y yo creo que es otra dimensión importante. Y otra dimensión de que uno sí encuentra en determinados indicadores es sobre el acceso a una oferta de tutela jurídica ampliada, que no considera solo los tribunales, sino que también lo que antes se mencionaba, los mecanismos alternos de resolución de conflictos. El problema del mecanismo alterno de resolución de conflictos es que desde el punto de vista de la seguridad jurídica, y aquí me estoy metiendo en una discusión más conceptual, no es lo que yo quisiera hacer en esta intervención, pero creo que es importante tenerlo presente. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, son problemáticos. El arbitraje, por lo pronto, yo soy muy amigo del arbitraje, se decía, participo del arbitraje, pero hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la seguridad jurídica, el arbitraje no entrega la predictibilidad que entrega
la sentencia judicial, no genera jurisprudencia, digamos. De hecho, acceder simplemente a los fallos es casi imposible en los fallos arbitrales, y ahí hay un punto. Pero a mí me parece aún más complicado que el tema del arbitraje el tema de la mediación, que me parece que es una muy razonable forma de resolver determinados tipos de conflictos, si y solo si existe un sistema de justicia que funciona. Cuando la mediación es la única alternativa factible que tienen los sujetos para resolver determinados conflictos, porque en la práctica no hay posibilidad de acceder a la justicia, y es más, la justicia lo obliga a ir a una instancia de mediación cerrándole las puertas, bueno, la mediación deja de ser negociación, deja de ser mediación y pasa a ser imposición. O sea, o te quedas con lo que te ofrezco o nada. Esa es la alternativa. No es o te queda lo que te ofrezco o puedes ir a un proceso judicial. Así que yo sobre eso levantaría un par de prevenciones. Y lo otro que creo que es importante, bueno, voy a dejar hasta ahí mejor para no alargarme sobre el tema de acceso a la justicia. Una segunda dimensión es debido proceso. Prácticamente todos los indicadores se hacen cargo de una dimensión muy relevante del debido proceso, que ya fue resaltada previamente en la intervención de quien me antecedió. Me refiero a la independencia judicial y qué duda cabe de la importancia que tiene. Sin embargo, yo llamaría la atención de que hay un énfasis muy marcado sobre cuando se aborda independencia en estos indicadores por preocuparse de los temas de independencia judicial externa, que sin duda son los problemas más graves y más severos. O sea, en ese sentido estoy de acuerdo con poner acento ahí. Pero lo que uno se encuentra es que los países que logran niveles de institucionalidad más fuertes, más desarrollados, en su mismo sistema de justicia, los problemas más severos no son la independencia judicial externa, digámoslo así, no es el llamado telefónico del ministro de Estado, digamos, sino que más bien el problema más severo es el del llamado telefónico de un superior. Por lo tanto, los problemas de independencia interna son mucho más complejos y a veces más difíciles incluso de superar. Muchos también tocan temas de confianza de la ciudadanía en la justicia. Y ahí lo que uno se pregunta, eso sí, qué grado de especificidad tiene la palabra justicia a la hora de lo que opinan los ciudadanos. Y lamentablemente la experiencia es que la opinión de la justicia muchas veces es más bien la opinión de la experiencia más cotidiana y más práctica y más directa, vale decir en muchos países policía, que tiene poco que ver con el aparato propiamente de justicia, o fiscales, en aquellos en que asumen propiamente la labor de instrucción, pero muchas veces se hace sinónimo, por ejemplo, de poder judicial directamente, lo que es una opinión sobre la justicia, que solo muy de rebote, digamos, en una tercera etapa podría llegar a lo que es un juez, y claro, la ciudadanía, el común de los ciudadanos probablemente no hace esa distinción. Otra dimensión que me parece a mí esencial, y solo en algunos indicadores está, si uno quiere ver el tema de debido proceso, es lo de duración de los juicios, eficiencia, plazo razonable como componente muy relevante del debido proceso. Aquí en Europa, uno de los temas, por ejemplo, muy importante para la CPEG de ver el plazo razonable, pero no es así en la mayoría de los indicadores. En general, el tema asociado a duración de eficiencia, niveles de congestión, y ahí hay información más asequible que se podría incorporar. Un área, eso sí, esencial del debido proceso que en general no es capturada es un poco lo que se hablaba antes sobre el tipo realmente de reglas procesales con las cuales deben trabajar los operadores. O sea, probablemente cuando uno como abogado piensa en debido proceso, piensa de que efectivamente hay un proceso en que respete, no sé, el derecho a defensa, la presunción de inocencia, los valores claros y que haya una bilateralidad adecuada, en fin. Ese tipo de cosas que son las sustantivas de la noción de debido proceso rara vez son capturadas y por lo tanto, por ejemplo, lo que para uno es una exigencia de debido proceso, esta distinción entre la labor de juzgamiento y la labor de instrucción, probablemente no la va a encontrar en el común de los indicadores al respecto. Otra dimensión que yo mencionaba, predictibilidad de las resoluciones judiciales. A mí me parece que esto es absolutamente esencial a la hora de pensar en seguridad jurídica
y en la contribución que puede hacer el Poder Judicial a la seguridad jurídica. Este es un tema muy, muy importante, y yo creo que antes de realmente de ver cuáles son los indicadores, es un tema que hay que trabajar con los actores. Yo creo que la mayoría de los integrantes de nuestra comunidad legal, y particularmente nuestros jueces, no ven en la predictibilidad, no ven en la fuerza de la jurisprudencia un valor siquiera. Y yo creo que este es un problema muy severo. La idea de ser el juez del caso, de resolver con justicia el caso que afecta a las personas concretas. Yo creo que probablemente los jueces, la mayoría de ellos, ven ahí mucho más su función que en esta otra que yo mencionaba al principio, de decir: yo no solo estoy resolviendo este caso, sino que le estoy mandando señales a todos los ciudadanos de cómo se van a resolver los casos similares, y así estoy evitando que esos casos tengan que llegar a los tribunales, o que llegar a los tribunales sea lanzar una moneda al aire, y por lo tanto siempre hay un alia que convenga jugársela. Hay muy poco sobre esto. Yo diría el único tema que uno ve capturado es publicidad de la sentencia, que como, digamos, el primer escalón de una larga escalera para que sea predictible, pero esto es un tema muy poco trabajado. Y predictibilidad, yo digo, en todas sus dimensiones. No solo necesariamente estoy pensando en que los inferiores sigan la jurisprudencia de los superiores, estoy pensando, por ejemplo, en que los tribunales horizontales de mismo nivel tomen en consideración la jurisprudencia de sus pares. Estoy pensando más, que los propios jueces sigan su propia jurisprudencia, que parece aún mucho más elemental, o se sientan de que están atados, sientan que tienen que argumentar de una manera distinta cuando se aparten de su precedente. Hay algo que es interesante y que se está introduciendo cada vez con más fuerza, por lo menos en América Latina, que es la idea del certiorari en los tribunales superiores, o sea, que ellos puedan escoger su carga de trabajo y no entender que su función es ser una instancia más, sino que efectivamente asumir un rol más de determinación del contenido del ordenamiento jurídico, un rol más público y más político. Yo creo que ahí uno podría encontrar una pista que podría tomarse como indicador de que esto se está realmente considerando. Aquellos países donde se ha introducido el certiorari es países donde espera además que haya una señal mucho más clara de jurisprudencia, al menos de parte de los superiores. Y otro tema que me parece importante a la hora de ver debido proceso, de ver predictibilidad, es también analizar algo del diseño institucional de los sistemas de resolución de conflictos. Una de las cosas que es bastante alarmante, y yo lo veo en varios países latinoamericanos, pero particularmente en el mío, es la superposición de competencias en determinadas materias. Y que las áreas no estén claramente delimitadas y que haya conflictos entre ellas. Y se da a todo nivel, se da entre instancias, digamos, administrativas y jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, pero se da también, por ejemplo, entre tribunales constitucionales y tribunales ordinarios, y donde uno ve visiones distintas. Corrupción del Poder Judicial, probablemente esto es lo mejor y más trabajado, y por lo tanto me lo salto. Yo creo que aquí hay mucha preocupación, y uno lo que tendría que hacer a la hora de construir un indicador es ir a lo que ya hay. La última dimensión que yo mencionaba era cumplimiento de las resoluciones, y esto, pocos indicadores se hacen cargo de esto, y fundamentalmente quienes se hacen cargo se limitan a ver el cumplimiento de resoluciones en el ámbito civil y comercial, vale decir, básicamente el recupero de deuda. Y ahí, y toda la información no es muy dura porque uno no encuentra información sobre porcentajes específicamente de recupero, o sea, cuánto efectivamente uno tendría la expectativa de poder recuperar en un juicio de cobranza, cuánto tarda eso, cuántos son los costos, en fin. Yo creo que esto es muy importante, pero extendiéndolo a las otras áreas. El problema de ejecución, tan relevante en una causa civil, lo es en una causa laboral, de familia, penal incluso. Ustedes creo que se sorprenderían si supieran la cantidad de sentencias penales, por infracciones menores, sí, pero la cantidad de sentencias penales que prescriben sin haberse ejecutado. Multas que nunca se cobran. Son cifras increíbles, realmente. Bueno, más allá de los temas, digamos, de las definiciones conceptuales de qué es lo que vamos a medir, creo que vale la pena revisar también estos indicadores desde la perspectiva más bien metodológica, y yo ahí también tengo algunos cuestionamientos o cosas que levantar. Perfecto. De partida,
El problema mayor de muchas de estas mediciones es que no descansan en información dura, sino que en meras percepciones. Y claro, es un second best que uno podría echar mano, pero a veces las fuentes son de un nivel de precariedad. Por ejemplo, muchas veces las mediciones sobre duración de los procesos son que le preguntan a un abogado cuánto dura una cobranza en su país. Y lo que se responde ahí vale prácticamente nada, digamos. O sea, Jordi, que ha trabajado la memoria en la prueba, podrá saber cuánto es lo que puede valer una afirmación que no tiene ningún sustento duro, digamos. Y el problema que hay, ¿por qué se hace esto? Porque la información dura es muy poco fiable en nuestros sistemas judiciales. No hay una cultura del levantamiento de la información. Hay como un círculo vicioso de la información en que básicamente consiste en que la información realmente no sirve de mucho, nadie toma decisiones a partir de la información, por lo tanto no hay ningún esmero a la hora de recolectarla. Probablemente en los tribunales el funcionario más tonto, el que menos nos sirve, el menos útil, se lo pone a levantar información, muchas veces con sistemas manuales, no informatizados, y como es mala la información y como es de mala calidad, nuevamente no tomamos decisiones a partir de ella porque no confiamos. Entonces es un círculo que se retroalimenta, es un círculo vicioso que yo creo que tenemos que romper si realmente queremos tomarnos en serio este tema de los indicadores y tomarnos en serio el tema de la seguridad jurídica y el tema del funcionamiento de los sistemas de justicia. Yo quería mostrarles muy someramente, hice un par de ejercicios así, pero bien elementales, con algunos de estos indicadores y tomé cómo quedaban unos mismos países en unas mismas dimensiones que ellos medían. Coloqué los países en deciles, digamos, porque las muestras son distintas, unos tienen más países, otros menos países, pero si uno ve en el 10% primero, quién queda en el 20, el 30, etcétera, siendo el primer decil el mejor, digamos, el 10º decil es el último, y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, en el tema de independencia judicial, por ejemplo, el caso de Brasil, que en un indicador queda bastante bien y en los otros queda en la medianía. O Argentina, ahí es más claro todavía. En uno queda en el tercer decil y en el otro queda en el último, digamos. O sea, uno puede decir, ok, puede haber diferencias de metodología, exactamente qué pregunta, qué es lo que están viendo, pero tanta diferencia en los resultados sorprende. Si uno ve corrupción judicial, y no estoy tomando distintos de estos indicadores, ve un poco mayor grado de homogeneidad, pero el caso de Chile sorprende. En un indicador sale bastante mal parado, en el otro bastante bien parado. Luego, en caso de enforcement, cumplimiento de las resoluciones, extrema heterogeneidad en los resultados. Y probablemente esto se debe precisamente a lo que decía antes, que la fuente de información es que le preguntaron a quien tenían más cerca qué es lo que pensaba de esto y que eso vale, bueno, eso. Y eficiencia judicial, otro tanto, hay el caso de Colombia, bueno, hay en varios casos que me parecían importantes de destacar. Bueno, era simplemente eso lo que quería mostrarles. Quiero terminar diciendo algo que puede parecer contradictorio frente a todo lo que dije anteriormente, porque lo que hice fue más bien decir todo lo que faltaba en los indicadores que existe, pero yo creo que algo esencial para que esto funcione es que sea simple, es que realmente haya opciones por hacer algo que efectivamente sea posible de medir y ojalá con información dura. Yo creo que hay que usar la información dura para romper el círculo vicioso que les decía anteriormente, porque si uno usa la información dura, y aunque tenga defectos, los países van a empezar a preocuparse de su generación. Si uno le dice, usted aparece en esta situación, probablemente van a empezar a revisar sus datos para ver si son los correctos. O sea, si uno puede hacer algo con lo que hay e ir avanzando más bien progresivamente en su sofisticación con el tiempo, yo creo que ya sería un tremendo aporte. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Enrique Vargas. Creo que ha sido muy completa tu exposición, sobre todo en el ámbito del Poder Judicial, que algunos ya íbamos pidiendo, y ha estado muy bien porque efectivamente
Has tocado los puntos esenciales, tanto de indicadores como esta parte final, que es un reto, es decir, hacer un buen indicador es muy difícil, hay muchos en el mundo y con resultados muy dispares, y luego esta recomendación de decir que sea simple, pero que sea fiable. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos al coloquio, tenemos 20 minutos. Todas las preguntas o reflexiones, cuanta mayor brevedad tengan, más personas podrán intervenir, por lo tanto, les ruego que hagan un esfuerzo de síntesis. ¿Quién quiere preguntar? Hola, buenos días. Albert Conesa, del Consell de Colegios de Abogados de Cataluña. Más que preguntas, era plantear un par de reflexiones para que las pudieran valorar, sobre todo desde el punto de vista de los indicadores, de la aplicación de los indicadores. Seguían dos ejemplos muy recientes de aquí del Reino de España, más bien para que nuestros colegas latinoamericanos no se crean que este sería el espejo en el que mirarse. Aquí decimos emmirallar-se, y un poco en la línea de lo que exponía el vocal Carlos Cruz sobre la legislación española y si se cumple como mínimo algún indicador. No si los indicadores son aplicables, sino si se cumplir alguno. En primer lugar, se ha comentado, ayer creo que también se comentó por la tarde, la aprobación de 29 decretos leyes en un año, en el año 2012. Curiosamente, se aprobaron solamente 17 leyes ordinarias. Los decretos leyes, por lo tanto, ganan. Aunque se pudiera decir en el segundo subtítulo de la tema democrático lo prevé, la Constitución lo permite, el Congreso de los Diputados los convalida. Pero cojamos un ejemplo, el 19/2012, que se aprobó el 25 de mayo, modifica artículos del 16/2012, es decir, aprobado 5 viernes antes. E incluso en otra ocasión, este mismo 19/2012, modifica algún artículo del 12/2012 con efectos desde la aprobación del primero. Por lo tanto, aquí no es que no se cumplan los indicadores de seguridad jurídica, es que se cumplen todos los indicadores de inseguridad jurídica, como comentaba antes el señor Martín Mingarro. Segundo ejemplo que nos estamos encontrando ahora, como ejemplo de nueva inseguridad jurídica. La disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013 sobre medidas de ejecución hipotecaria y otras soluciones de urgencia planteadas establece en esa disposición transitoria un mes preclusivo, si no se realiza dentro del mes ya no se podrá realizar, para presentar escrito ante el juzgado que tramite la ejecución, no solamente hipotecaria, cualquier tipo de ejecución económica, monetaria, presentando un escrito. Pero ese plazo del mes cuenta, de acuerdo con la propia disposición, desde el día siguiente a la entrada en vigor de la ley. Pero lo que nadie tuvo en cuenta es cuándo se publicaba la ley y, por lo tanto, cuándo entraba en vigor la ley. Se publica el 15 de mayo en el BOE, además, paréntesis, la propia ley dice que eso sirve de comunicación general, por lo tanto, no solamente entrada en vigor, sino que ya es el anuncio de comunicación oficial a toda la ciudadanía. Entra en vigor el 16 de mayo, al día siguiente, y el plazo vence el domingo. O sea, los plazos procesales, al menos aquí en el Reino de España, nunca se cuentan por meses, se cuentan por días y días hábiles procesales. En este caso se cuenta por meses, el plazo vence el domingo, día 16, por lo tanto, en estos 10 días que todavía nos quedan, ¿qué hacemos? Lo presentamos el viernes 14, el sábado 15 es inhábil también, procesalmente es inhábil. Nos arriesgamos y lo presentamos el lunes 17, porque sería el día siguiente al que vence el plazo de un mes, pero si es lunes y es el día que vence el plazo, el 135 de la LEC nos permite presentarlo el día siguiente, que sería martes, hasta las 3 de la tarde. Problemas va a haber. Algún juez lo admitirá, otro juez lo declarará extemporáneo, otro considerará que se tenía que haber presentado el viernes. ¿Qué mecanismos de reacción tiene el ciudadano en estos supuestos? A ver, un supuesto claro, y alguna vez se ha planteado, y pocos se han dado, quizás en este caso, en estos dos casos serían los más claros, responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Han empezado a salir sentencias, a publicarse sentencias en las que se determina esa responsabilidad patrimonial. Alternativas, bien, movimientos de protesta por parte de los ciudadanos afectados,
con la contraversión de que la policía los reprime, algunos políticos los equiparan incluso a terrorismo. Por lo tanto, delante de estas situaciones que no cumplen ninguno de los indicadores, ¿qué soluciones puede haber? Gracias. Con notoria temeridad te voy a intentar contestar, porque la inseguridad hace que cuando uno opina de una cosa sea una opinión temeraria. Bueno, en cuanto al tema del plazo, el análisis de ese plazo yo creo que hay que hacerlo a la luz de una sentencia del Tribunal Constitucional, que no te puedo citar en este momento, pero que es relativamente reciente, que ha determinado que los plazos, cuando hayan de producirse el vencimiento, cualquiera que sea la naturaleza esencial, civil o procesal o tal, han de utilizar el mecanismo procesal de la ley de enjuiciamiento y de la ley orgánica, y por lo tanto yo creo que llegaríamos al martes a las 15 horas. Llegaríamos con fundamento. Llegaríamos con fundamento, porque esa sentencia del Constitucional se ha dictado en un tema en el que el plazo era un plazo que la ley establecía por meses, pero tenía alcance procesal. Al ser establecido por meses en una ley de contenido material, parece que se quería ir de fecha a fecha inexorable. Bueno, yo creo que eso tiene esa salida, pero al decir creo, estoy diciéndolo en el sentido que dije antes. Creo es creer lo que no vemos, ¿eh? Es muy arriesgado. Claro que las opiniones jurídicas se emiten siempre sometiéndolas a cualquier otra mejor fundada, ¿eh? Y en cuanto al otro tema de la falta de calidad normativa, yo he creído dar algunas pinceladas, pero tus pinceladas son de tapies, no de son de una rotundidad, pero esa falta de calidad del ordenamiento hace tiempo que viene degradándose y de pronto adquiere el carácter onomatopéyico, porque eso es una onomatopeya, ¿verdad? Bueno, vamos. A ver, ¿alguien quiere más? ¿Qué quieres decir? A ver, ¿había otra palabra por ahí? Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Zavala y felicito a la mesa y también comparto alguna reflexión derivada de la mesa anterior y con lo expuesto también en esta mesa. Me parece que hemos visto bastante las dimensiones que necesitamos atender para poder lograr o alcanzar algunos niveles de seguridad jurídica y también para poderlos medir. Quisiera compartir una reflexión que creo que no hemos tocado. Si yo tomo como base la incertidumbre que nos genera o la falta de conocimiento por las leyes mal elaboradas, y los podríamos calificar así, o el lenguaje indeterminado de los propios textos normativos, o la interpretación, los procesos de interpretación necesarios desde mi punto de vista, porque se tiene que contextualizar cada uno de esos textos normativos. Creo que un punto fundamental que podríamos poner sobre la mesa es la comunicación que debe existir a través de todos los órganos del Poder Judicial, que al final del camino serán órganos constitucionales, también los de justicia ordinaria, los que van a determinar la norma ya a través del proceso interpretativo. Reflexiono si un punto para lograr seguridad es que tengamos una asertiva comunicación a través de todos los portales. No estoy ajena a que, sobre todo en México, ahora hemos tenido una reforma reciente, por llamarlo así, en la que estamos obligados a determinar el derecho y la protección de los derechos fundamentales, no solo ya con nuestras normas internas o del propio país, sino que tenemos que ver también las interpretaciones que se han dado a nivel internacional, con los tratados internacionales, con las convenciones. Y he sido, incluso como abogada, me ha sido muy difícil encontrar la línea argumentativa, por ejemplo, respecto al precedente que se ha dado a nivel internacional de determinado derecho fundamental.
Creo que debemos modificar la forma de comunicarnos, no solo entre los abogados, entre nuestro medio, sino también con los ciudadanos. Toda vez que todo el trabajo y el esfuerzo institucional que se puede dar, me parece, y podría afirmarlo a nivel mundial, en la impartición de justicia, son los ciudadanos, los justiciables, a quienes debemos entregar un lenguaje claro, un lenguaje, y también deben tener la información accesible, comprensible a primera mano de cuál es el derecho o cómo se ha movido el derecho, cómo se han interpretado los textos normativos de todos los órganos que intervienen en este proceso. De ahí que, bueno, sería posible quizá, o la sugerencia, o lo pongo sobre la mesa, incluir dentro de esos indicadores precisamente el tipo de comunicación que se está dando a través de los órganos jurisdiccionales, legislativos, como un método para poder conocer y lograr mayor seguridad respecto del derecho que se nos va a aplicar. Pero lo pongo sobre la mesa y creo que se podría abrir. Gracias. Un comentario muy breve sobre eso. Hay un índice que de hecho publica el CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, sobre acceso de la información judicial en sus distintas dimensiones a través de Internet. Lo que mide es Internet y yo creo que ha generado un poco ese efecto de preocupación que yo decía antes, cuando la gente empieza a verse ranqueada, empieza a preocuparse de algo que antes no existía, y de hecho los índices en el tiempo han mostrado una mejoría bien ostensible de lo que está sucediendo en los distintos sistemas, y mide poderes judiciales, tribunales y ministerios públicos. Sí, adelante. Bueno, no, sí, una palabra sobre lo que usted llama la comunicación. Me parece que plantea el problema del estilo de argumentación y motivación de los fallos judiciales. Bueno, hoy en día hemos hablado esencialmente del lenguaje del legislador. Creo que hace falta otro congreso para hablar de los jueces. En general, yo evidentemente conozco un poco el estilo de los jueces italianos, pero también de algunos jueces constitucionales no italianos, el francés, el español, el americano. Me parece que en general, con la excepción de la Francia, donde las cosas son un poco distintas, hay una tendencia que a mí me parece muy mala, de motivaciones muy largas, normalmente inutilmente largas y bastante malas desde el punto de vista lógico, en el sentido que hay un montón de obiter dicta y en el sentido que hay un montón de non sequitur, muy simplemente. Pero esto es otro tema. Sí, gracias a las nuevas tecnologías, pues estamos muy acostumbrados y habituados últimamente, por desgracia, abogados y jueces, al corta y pega. Y entonces hacemos unas obiter dicta muy largas y muy extensas y nos olvidamos de la ratio decidendi, que es lo que le interesa al ciudadano, saber su caso porque lo ha perdido. Porque lo ha ganado no le interesa, porque él ya tenía la razón. Dice, yo ya tenía la razón, me la han dado. Pero cuando pierde es cuando busca explicaciones de por qué ha perdido. Entonces es verdad que con la incorporación de nuevas tecnologías nos quejamos todos y hacemos autocrítica todos de que hacemos escritos y sentencias excesivamente largos gracias a la técnica del corta y pega. No hace falta. Lo más importante es la fundamentación de la ratio decidendi, que es lo que interesa al ciudadano y interesa al profesional. Eso sí que hace falta motivarlo, porque permitirá contrarrestar mediante el recurso las argumentaciones que el juez haya dado y que ha podido equivocarse. Si lo pierdes, claro. Si lo has ganado, pues todas las argumentaciones son estupendas, ¿no? A ver, ¿otra pregunta? Bueno, buenos días. Mi nombre es Amalia Mateo, yo soy argentina. Trabajo en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es nada más que una reflexión en cuanto hoy se mencionó al sistema acusatorio y lo volvió a mencionar el doctor Martí. Nosotros tenemos
por la ley procesal de la Ciudad Autónoma el sistema acusatorio. Y lo que sí puedo decir es que realmente, incluso el doctor Vargas conoce, porque incluso conoce mucho a nuestro fiscal general, nosotros tenemos un acceso a justicia muy, pero muy interesante, e incluso los procesos duran muy poco tiempo, tenemos oralidad, particularmente yo trabajo en la Oficina de Asistencia a la Víctima y colaboramos con la Fiscalía, o sea que quería dejar aclarado esto porque sinceramente creo que es un sistema muy bueno. Y el tema de cómo nosotros estamos trabajando, no es que seamos un ejemplo, ni todavía por supuesto falta bastante, pero quería dejar aclarado esto. El sistema acusatorio para nosotros es muy bueno e incluso aplicamos mucho los métodos alternativos de resolución de conflictos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Bueno, subrayar que es verdad que allá donde se consigue implantar con nitidez el sistema acusatorio se produce un inmediato progreso en la impartición de justicia, precisamente porque se consigue dividir ante la opinión pública los dos tramos de investigación y acusación y enjuiciamiento. Esa distinción es fundamental. Si no, tenía mucha razón nuestro querido coponente cuando ha subrayado el hecho de que muchas veces la gente está pensando cuando hay una función de policía ya se está haciendo justicia. Y nosotros nos pasamos la vida diciendo, no, se están sentando las bases para que se pueda impartir justicia. Y eso es la tarea de investigar y acusar, que el proceso acusatorio, pues, vamos, la instrucción de carácter acusatorio, pues, limpia con toda claridad y que en algunos sitios ha significado mucho progreso. En Chile ha significado una reforma sustancial y que al menos todos los juristas que he tenido el honor de tratar, todos han saludado como... No estoy convencido que la saludaran al principio como un progreso tan contundente como ha sido finalmente, pero finalmente hay un consenso social y del mundo jurídico muy grande, ¿no? Muy bien, pues vamos a dar por finalizado el taller. Quiero hacer dos precisiones, como he hecho al inicio de esta mañana, de la sesión de esta mañana. En primer lugar, reiterar y agradecer y reconocer la plena disponibilidad y su desinteresada participación a los tres ponentes que están aquí, a Juan Enrique, a Luis y a Ricardo. Muchas gracias por vuestra ayuda, vuestra colaboración, vuestra ciencia y vuestra sabiduría. Y a continuación recordar que todo el mundo que lo desee tiene el certificado de participación en este congreso, en la condición o cualidad que haya intervenido, aquí en la disposición, en el hall de entrada donde se hacían las inscripciones. Pues nada más, vamos a intentar comer alguna cosa, que a las 4 de la tarde se reanuda el taller. Muchas gracias.